gusto saludarlos y saludarlas. El nombre del grupo de pesquisa Derecho y Sustentabilidad, GPDS. Marisol Chinchilla, Miguel Blanco, coordinadores estudiantiles de ese grupo, que es un proyecto de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social y que forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y este es su servidor, Carlos Peralta, coordinador del GPDS. Les damos la bienvenida para esta serie de trabajos que nosotros decidimos llamar Crónicas de la Sustentabilidad en el Antropoceno. La idea con este espacio es compartir un poco temas de derecho ambiental, pero sobre todo temas de educación ambiental, temas que nos pongan a pensar en cuál es la situación que estamos viviendo a nivel climático, a nivel de pérdida de diversidad, a nivel de escasez de recursos hídricos, en fin, temas variados que nos permitan compartir con ustedes en un espacio informal algunos aspectos relevantes para la sustentabilidad ambiental en este contexto que muchos llaman de antropoceno y que podríamos llamar que es un contexto de crisis ambiental. El día de hoy tenemos el placer, el enorme orgullo y la felicidad de recibir a una colega, a una amiga, profesora Annalise de Carli, profesora de la Universidad Federal Fluminense, una reconocida universidad de Brasil. Ella es profesora tanto en el campus de Volta Redonda a nivel de grado como a nivel de posgrado, como también en la Universidad Federal Fluminense en el campus de Niterói a nivel de posgrado. Ella tiene doctorado por la Universidad Estácio de Sá de Río Janeiro y también es postdoctora por la Universidad Federal de Paraíba. La profesora Annalise, podríamos decir que más que una colega, más que una profesora que admiramos, es una amiga. Es una amiga de cooperación internacional que ya nos acompaña en el GPDS desde hace más de 10 años, profesora Annalise, y que para nosotros en el GPDS ha sido un ejemplo a seguir, porque yo siempre le he dicho a ella y siempre lo decimos, el YEMAGI ha sido una especie de hermano mayor del GPDS, un hermano mayor que ha trazado los rumbos para que el GPS se pueda construir. Repito que este proyecto no sería posible sin la valiosa colaboración y el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social de nuestra Universidad de Costa Rica y de la decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en la persona de la querida profesora, amiga, colega, investigadora, la doctora Marcela Moreno Buján, quien es nuestra actual decana y a quien le manifiesto nuestro sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos da. Este coloquio, como les decía, trata de hacer un ambiente informal y ese ambiente informal también es posible gracias a todo el equipo del GPDS, pero especialmente a los coordinadores que me van a acompañar en este proyecto, que son Marisol Chinchilla Marín y Miguel Blanco, quien ambos han contribuido para el fortalecimiento continuo del GPDS y han permitido que podamos desarrollar diversas actividades. La vocación de ambos para la vida académica es notable y les resalto y les agradezco todo el esfuerzo que vienen haciendo junto con nosotros. Sin detenernos un poco más en esos temas preliminares, profesora, bienvenida. Un gusto saludarla a Costa Rica. Esperamos en breve verla en persona en Río Janeiro y en San José. Aquí nos estamos tomando un cafecito tico que en breve también compartiremos con usted en el próximo evento académico. Olá, olá, querido amigo Carlos Peralta. É um prazer, é uma honra estar acá, aunque virtualmente, hablando contigo, com Marisol e com Miguel. Estou muito honrada, muito feliz, muito contente de estar acá. El cariño es recíproco y la felicidad nuestra, como se dice en Brasil, es verdadera, esa reciprocidad. Queríamos entonces comenzar de la siguiente manera. Como es un diálogo informal, a mí me gustaría que Miguel, Marisol y yo comencemos a hacerte algunas preguntas y que vos de tu experiencia nos puedas contar un poco sobre cómo ha sido el camino del YEMAGI, cuáles son los proyectos que se tienen en este momento y las perspectivas a futuro. Y lo primero que queríamos comentarnos, y ahí le daría tal vez la palabra a Marisol en algún momento, es que nos digas un poco cuál ha sido ese trabajo
que el YEMAGI ha venido realizando, que es un trabajo pionero, un trabajo de hormiga, para construir perspectivas para una sustentabilidad ambiental. Como el YEMAGI en la Universidad Federal Fluminense de Vuelta Redonda, a través de su acción socioambiental, ha contribuido y cuál ha sido la historia del YEMAGI. Eso sería lo que quisiéramos primero compartir. Bueno, cuando el profesor Pedro y yo creamos el grupo de estudios GEMADI, pensamos especialmente preparar estudiantes de graduación, de pregrado, en temas ambientales, a través de investigación, de la extensión, con eventos, artículos, iniciación científica en general. Y desde el inicio contamos con la cooperación y la participación ilustre del profesor Carlos Peralta, que es nuestro amigo, muy amigo, es brillante profesor y tiene participado conozco como ponente, autor de artículos, organizador de trabajos. Desde 2014, cuando creamos el GEMADI, el profesor Carlos Peralta tiene participado acá. Muchas gracias. Felicitarla además por el español, que está cada día mejor y estamos seguros en que su próxima visita a Costa Rica, ese español va a ser bastante fluido como ya está haciendo. La otra cuestión que queríamos compartir, profesora, y ahí Marisol te va a hacer la pregunta, es un poco la experiencia que hemos tenido a nivel de grupos de pesquisa. Marisol, puedes hacerle la pregunta a la profesora Annalise. Sí, muchas gracias, profesora, por acompañarnos acá el día de hoy en este espacio de discusión. Nosotros queremos que nos cuente cómo ha sido la relación del YEMAGI, el GPDS, a lo largo del tiempo y cómo esta relación ha contribuido a fortalecer la cooperación académica internacional. Esta feliz relación de cooperación entre GPDS y el GEMADI no podría ser mejor. Esta de cooperación comenzó, como ahí sí, en 2014, cuando yo en profesor Pedro Curvelo creamos el grupo de estudio y realizamos el primer seminario acá en Brasil. Tivemos la brillante participación del profesor Carlos Peralta y esta cooperación ha sido enriquecedora para nosotros, profesores, estudiantes de la Universidad Federal Fluminense y todos los investigadores del GEMADI. Esta cooperación es muy importante para nosotros, especialmente con relación al conocimiento. Gracias, profesora. Sobre esa misma idea, antes de pasar a la próxima pregunta que queríamos hacerle, qué importante, ¿verdad, profesora? Que es que estudiantes de grado puedan involucrarse en grupos de investigación como el YEMAGI, porque les permite crear una perspectiva académica que contribuye con lo que están aprendiendo en los cursos. Quería que nos comentaras un poco cuántos estudiantes tiene actualmente el YEMAGI, ¿verdad? Y cómo esos estudiantes participan o cómo entran al YEMAGI, ¿verdad? Me parece que actualmente deben tener unos 6 o 7 estudiantes y me parece que también algunos tienen becas de iniciación científica que les permiten participar en ese grupo. ¿Nos podrías contar un poco de esa experiencia? Sí, ellos entran por proceso selectivo. Entonces, durante el proceso es posible analizar sus condiciones
para estar en GEMADI, donde trabajamos textos, eh, em, ferramentas para iniciación científica y, ellos hacen todo, todo. Ellos son nuestras, como dice en español, estrellas. Las estrellas. Sí, ellos son as estrellas. ¿Estrellas? Sí, estrellas. Hace poco estuve observando en las redes del Yemayi, que son bastante interesantes, tanto en Instagram como en otros medios. El Yemayi publica mucha información ambiental y vi que inclusive estuvieron participando alumnas en una feria, ¿verdad? Sí, Eh, me voy a hablar en portugués una parte. por favor, Para ficar no GEMAD, os alunos necessitam se dedicar muito, muito, especialmente com as atribuições do grupo, com estudos de textos, todos precisam produzir resumos expandidos, artículos, trabalhar muito durante os eventos, precisam estar 100% dedicados ao grupo. Não pode participar de outro grupo. Apenas GEMAD e pode ser GPDS, por supuesto. claro que sí, esa cooperación siempre está abierta. Y aprovechamos para saludar a todos los estudiantes del Yemayi, que muy probablemente nos van a asistir, y decirles que las puertas del GPDS están siempre abiertas para que podamos compartir en este tipo de espacios. Muy probablemente a futuro vamos a Temos crear esos lazos. na rede social, temos Instagram, Facebook, YouTube, um canal no YouTube, que é muito importante para a divulgação. E agora temos também uma página do grupo. Excelente. Nos queda felicitarlos por la excelente labor que están haciendo. Profesora, hay algo que quisiera compartir con usted. Qué importante, profesora, cuando los grupos de investigación como los nuestros, como el YEMAY y GPDS, cuentan con apoyo institucional. Y bueno, usted conoce a la doctora Marcela Moreno Buján, ¿verdad? Ya Sí. tuvo la oportunidad de conocerla. Qué importante que es cuando un grupo de pesquisa como el GPDS cuenta con el apoyo de las jefaturas, en este caso la doctora Marcela Moreno Buján, ¿verdad? Para poder desarrollar sus actividades. ¿Qué opinión le merece a usted el que los grupos de pesquisa de verdad puedan desarrollar sus labores de extensión docente, sus labores de acción social de una manera independiente, de una manera fuerte y con la tranquilidad de que cuentan con la decanatura o con el caso del Yemayi de la dirección? Quisiera que usted nos compartiera un poco de su experiencia con la doctora Marcela Moreno y de la importancia que es que estos grupos cuenten con el apoyo de las direcciones y las decanaturas de las facultades y de las escuelas. Bueno, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Marcela, inclusive até coorganizamos dois livros, certo, professor Peralta, juntos. O que eu pude perceber da professora Marcela é um incentivo à internacionalização dos trabalhos acadêmicos aí da Costa Rica, da Universidade de Costa Rica, especialmente reconhecendo a sua vontade, o seu comprometimento de levar para fora dos muros da universidade e do próprio país os trabalhos que vocês organizam aí na universidade. E aí a professora Marcela Moreno, realmente eu vejo que ela tem esse perfil de contribuir para que o conhecimento saia dos muros da universidade e do próprio país. Muchas gracias. Definitivamente el contar con el apoyo institucional nos permite hacer cooperación internacional.
Entonces, el contar con una persona como la profesora Marcela Moreno, con una amplia experiencia en temas de acción social, ella es una investigadora social, Sim. le da ese, digámoslo así, ese conocimiento, ese know-how para poder respaldar proyectos como los proyectos de acción social que actualmente están en la facultad, dentro de los cuales el GPS es uno. De hecho, con mucha agrado y alegría, profesora, le comento que otros profesores de la Universidad de Costa Rica, también con amplia experiencia de acción social, como son la profesora Melissa Salas, la profesora Naif Fajardo, el profesor Gonzalo Monge, también son parte ahora de nuestro GPDS y usted muy probablemente en breve los va a conocer y va a poder compartir con nosotros experiencias en el área de la acción social. Definitivamente la UCR es uno de los baluartes, ¿verdad?, del Estado costarricense. Las universidades públicas lo son y permiten contribuir para que ese conocimiento vaya más allá, ¿verdad?, de los muros de la propia universidad y promueva acciones de ciudadanía. Quisiera compartir algo más y ahí después le daría la palabra a Miguel. Usted nos hablaba del seminario de medio ambiente. Ya vamos para la sexta edición. Miguel tiene una pregunta que quisiera hacerle a la profesora Annalise en relación con ese sexto seminario. Así es. Bueno, le reitero a la profesora el agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros y mi pregunta va enfocada justamente hacia esta nueva edición del seminario, porque parte del importante trabajo que hace justamente la profesora y el YEMADI es tener estos espacios de discusión. Entonces me gustaría que usted nos comente un poco sobre cuáles son los principales temas que se van a abordar en el sexto seminario de Medio Ambiente y Derecho, que para las personas que nos están viendo ahora, les comentamos que se llevará a cabo en la ciudad de Volta Redonda, en Brasil, el 5 de junio de este año. É, muito, muito buena sua pergunta, Miguel, mas antes gostaria de fazer uma observação. Este é o sexto ano de seminário, numerado, pero antes tivemos outros eventos que o professor Peralta participa conosco desde 2014, mas não eram numerados. Há 6 anos para cá que passamos a numerar os seminários. Cada ano traemos temas da atualidade, especialmente aqueles que estão lá em la agenda global. Esse ano, 2025, elegemos o tema de agronegócios e fiscalidade verde no cenário de câmbio climático. E por que escolhemos? Porque vamos receber a COP30. É importante discutir sobre a questão do agronegócio, que pode estar, de alguma forma, contribuindo para aumentar os problemas climáticos e o que poderia ser feito para amenizar esses impactos no meio ambiente. E até que ponto a tributação verde pode contribuir para isso. Inclusive, estamos organizando uma obra coletiva sobre Estado ecológico e tributação verde, Estado ecológico e tributação verde, que o professor Peralta é um dos autores da obra, e também está escrevendo o pós-fácio, porque o prefácio está sendo escrito pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, acá do Brasil, que também é professora da USP, Universidade de São Paulo, na área de tributação. Então, todos os anos escolhemos um tema novo que sentimos necessidade de trazer estudiosos para falar sobre isto. E, inclusive, também gostaria de parabenizar o grupo do GPDS, que no ano passado os alunos vieram para cá, para o Brasil, apresentaram excelentes trabalhos maravilhosos que foram publicados nos anais do evento. Até hoje são comentados esses trabalhos, e eu fico muito feliz com isso, e espero que possamos repetir este ano, que vocês venham para cá também enriquecer com o conhecimento que vocês vão trazer das pesquisas aí do GPDS. E, mais uma vez, eu quero agradecer não só a participação ativa do professor Carlos Peralta,
de incentivar os alunos da UCR a buscar pesquisa, porque a pesquisa, muitos podem começar com a pesquisa ambiental e depois irem para outra área, não importa, mas as ferramentas que adquiriram, a vocação para a pesquisa que adquiriram no grupo, vão poder levar para a vida, seja qual for a atividade profissional que vão exercer. E, sem dúvida, a professora Marcela Moreno, gostaria muito que ela viesse um dia aqui no nosso evento, porque nós gostaríamos, inclusive, de homenageá-la aqui, porque ela realmente, pelos feitos que ela tem feito, ela merece realmente toda a nossa honra e toda a nossa homenagem. Muchas gracias, querida profesora. Yo le voy a extender esas palabras a la querida profesora Marcela Moreno, a la señora decana, quien, repito, ella contribuye mucho para que el GPS pueda desarrollar sus trabajos. Y qué importante lo que usted nos dice, ¿verdad? Que ese seminario tiene más tiempo. Y realmente los proyectos comienzan así, ¿verdad? El GPS también formalmente comenzó en el 2019, pero antes informalmente ya hacía sus trabajos. Y bueno, usted nos adelantó otra cuestión que queríamos preguntarle, pero usted nos lo adelantó, que es ese libro, esa obra colectiva tan importante, esa coletánea, como se diría en Brasil, que es la obra sobre Estado Ecológico, Derecho y Tributación, que tiene reconocidos, ¿verdad? Profesores de América Latina. Eso hay que resaltarlo. Es una obra que trae el saber latinoamericano para discutir cómo podemos de alguna manera ecologizar esos sistemas tributarios que a veces promueven distorsiones, que a veces pareciera que mantienen desigualdades, que tienen que ser revisados y cómo cuesta a veces, ¿verdad? Hacer cambios, pero nosotros como investigadores, como pesquisadores, decía la profesora Annalise, tenemos que contribuir con doctrina, con artículos, con investigaciones que permitan que el derecho pueda hacer esos cambios que la sociedad necesita, ¿verdad? Muchísimas gracias. Se nos adelantó a esa obra, pero de paso la felicito. Y además menciono que la profesora Annalise es una de las organizadoras. También se encuentran otros colegas que la están organizando, entre ellos el profesor, por favor, menciónelos usted, los organizadores, profesor Annalise, que contribuyen con esa obra. Sim, essa obra ela é organizada por mim, né, da Universidade Federal Fluminense, meu colega Tiago Guerreiro Bastos, também da Universidade Federal Fluminense, professor Leonardo de Andrade Costa, da Fundação Getúlio Vargas, e a professora Elizabeth Rosa de Mello, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a obra conta com 23 artigos de professores, doutores nacionais e internacionais, muitos da área ambiental, outros da área de tributação, como, por exemplo, o professor Ricardo Lodi Ribeiro, que é professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e foi o reitor, até exercício anterior, ele foi reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que foi até o orientador do professor Carlos Peralta, quer dizer, é um nome muito importante da área tributária. Aliás, seria muito bacana levá-lo para Costa Rica. Eu acho que ele ia gostar. E professor também foi muitos anos, o professor Ricardo Lodi foi procurador da Fazenda Nacional aqui do Brasil. Aí ele saiu para abrir um escritório dele e, na época, há muito tempo atrás, juntamente com o professor, hoje ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Aí depois o Luiz Roberto Barroso foi para o STF, e aí o professor Ricardo Lodi continuou com o escritório dele, depois pediu licença para ser reitor da UERJ, e entre eles também temos outros procuradores também do Estado, municípios, advogados, muitos professores, ou seja, é uma obra muito rica mesmo, que eu espero que a gente consiga fazer um lançamento bonito aí na Costa Rica. E eu estava aqui pensando, professor Peralta, a gente deveria depois pensar numa obra coletiva com artigos decorrentes desses resumos expandidos dos alunos da Costa Rica e do GEMAD, e a gente fazer uma obra coletiva, ver com a professora Marcela se a gente poderia, né,
fazer artigos de até 12 páginas, assim, e a gente fazer uma obra coletiva com os trabalhos deles, Me porque parece una excelente idea, incluso una de las iniciativas de la profesora Marcela Moreno, que a propósito de lo que dice la profesora Annalise, la decanatura, ella y su grupo, el consejo asesor, han lanzado un sello editorial de la Facultad de Derecho. Entonces ahora la Facultad de Derecho tiene un sello editorial propio que nos Uhum. permite viabilizar ese tipo de iniciativas, profesora. Me quitó las palabras porque exactamente iba a mencionar entre algunos de los autores de la obra a mi querido amigo, profesor y maestro, profesor Ricardo Loggi Rivero, quien fue mi supervisor de postdoctorado, al que le tengo un enorme aprecio por todo el apoyo y todas las puertas que me abrió en la UERJ, en la Universidad del Estado de Janeiro. A él y, como diríamos en Brasil, al saudoso, al querido profesor Ricardo Lobo Torres, a quien también le tengo un enorme aprecio, Sim, toda la perspectiva humana y de la teoría de los derechos fundamentales que me brindó para poder analizar desde una perspectiva de complejidad los temas de tributación y también los temas ambientales. El profesor Ricardo Lobo y el profesor Ricardo Loggi, sin duda, son referentes importantísimos, no solo sim, en Brasil en temas tributarios, sino yo creo que a nivel internacional en sim. tributación y derechos fundamentales. Y Professor es, Ricardo Lobo é uma referência, não está mais entre nós, mas é uma autor, referência que não pode jamais ser esquecido. E ele tem uma coisa interessante, porque ele conseguiu levar a filosofia para dentro do tributário. sí. Então, Mucho de la perspectiva que incluso algunos alumnos a veces me dicen, profesores, sus cursos tienen un poco de filosofía, sí. Sin duda alguna, el profesor Ricardo Lobo Torres contribuyó mucho para que yo pudiera ver esa posibilidad de entrelazar sociología, filosofía y derecho. Áreas é, afines, ¿verdad? Y que se comunican constantemente. sim, sim, ele foi fantástico, realmente. A obra dele merece ser lembrada sempre. Sí, y el profesor Ricardo Loya, además incluso de haber sido un rector de la UERJ, ¿verdad? Sim. Con una excelente labor, también fue director de la facultad, de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Janeiro, y director del posgrado, y de verdad un supervisor de postdoctorado enorme, incluso que contribuyó muchísimo para estudios del derecho tributario, eh, tanto con la Sociedad Brasilera de Derecho Tributario como la Revista de Finanzas Públicas y la propia fundación del posgrado en Derecho Financiero y Tributario de la UERJ. Sin duda sus labores son importantes. Ese libro también no puedo dejar de decirlo. Tiene un artículo, me parece, profesora, un capítulo de nuestro querido amigo en común, el profesor Pedro Curvelo, y de muchos otros autores de diversas latitudes que sin duda van a hacer que esa obra que va a ser lanzada en breve, va a ser lanzada en junio en Brasil, profesora. Sim, vai ser lançada primeiro aqui no Brasil, talvez antes de eu ir para Costa Rica, a gente vai lançar aqui, deve ser em início de agosto, meados de agosto, Perfecto. e depois aí na Costa Rica. Esperemos contar entonces con esa valiosa obra en las bibliotecas de nuestra querida Universidad de Costa Rica. Profesora, muy bien. Quería ahora decirle a Marisol, vamos a ver, vean qué bonito que es cuando uno comienza una conversación. Habíamos pensado en 15 minutos y ya nos extendimos tanto, ha sido tan amena la conversación que ya vamos por mucho más tiempo. Talvez, professor, talvez se eu estivesse falando em espanhol, já tinha encerrado a entrevista, Jamás, está súper ameno y además su español está muy bueno porque o meu y espanhol está muito está muy bien. pequeno. No, está sumamente claro y de verdad está siendo muy amena la entrevista. Y una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? Como es un papo, es una conversación informal, el tema del libro nos llevó al profesor Ricardo Loggi, nos llevó al profesor Ricardo Lobo, y en fin, nos lleva a las experiencias, porque el derecho también es eso, el derecho también es un poco compartir las experiencias de vida que tenemos, ¿verdad? Es salirnos a veces de esa ropa de abogados, de profesores, y también meternos en la continuidad y en las experiencias que como seres humanos hemos tenido y que sin duda creo que son las más bonitas y las que permiten construir lazos, ¿verdad? Fuertes para que podamos seguir investigando. La otra pregunta, Marisol, la puedes hacer y tiene que ver, profesora, con el Estado Ecológico de Derecho. Y ahí me lleva a recordar a otro querido maestro que es el profesor Morato Leche, que ya ha estado con nosotros en la UCR, yo creo que unas 4 veces. Le encanta estar con nosotros compartiendo en la Universidad de Costa Rica. Marisol, ¿le puedes hacer la pregunta, por favor?
Sí, nosotros queremos saber, profesora, ¿cuáles cree usted que son esas perspectivas para poder construir un Estado ecológico de derecho, también un contexto de crisis ecológica que compromete tanto la resiliencia de la biosfera como la garantía de los derechos humanos, a partir también de una nueva epistemología y un saber ambiental? Muy buena pergunta, Marisol. E complexa também. Eu acho que nós já estamos fazendo o nosso trabalho. Pode ser de formiguinha para alguns, mas se você for analisar o trabalho das formiguinhas, é um trabalho grande. Parece que não, uma formiguinha ali carregando uma folhinha, outra carregando outro pedacinho de folhinha, e é assim que nós acadêmicos precisamos continuar em frente, como as formiguinhas, carregando um pedacinho de folha de cada vez. Esse trabalho que nós estamos fazendo agora nesse momento, essa entrevista, em que estamos trazendo questões à baila e ressaltando a importância da pesquisa e da extensão, já faz parte do processo da gente tentar ecologizar o Estado. E eu lembro até de um professor, até amigo do professor Carlos Peralta, uma pessoa, um estudioso que eu admiro muito, o professor Alberto Acosta. Alberto Acosta, que eu espero um dia ainda também trazê-lo aqui no Brasil. O Alberto Acosta ele faz uma diferença entre interesse ecológico e interesse ambiental. Porque as pessoas costumam usar a terminologia direito ambiental como se tudo fosse direito. Direito ambiental está muito mais voltado para o interesse da gente do que para o interesse dos recursos naturais. E aí ele faz questão de ressaltar essa diferença, o Alberto Acosta. O interesse da natureza e o interesse tão somente das pessoas. Quando você protege a natureza, você também está protegendo as pessoas. Mas quando você fala de direito ambiental, essa preocupação está muito mais voltada ao interesse das pessoas humanas, né? Porque nós temos também as pessoas não humanas. Então, eu acho que o Estado ecológico, a gente tem que enfatizar especialmente a ideia dos direitos da natureza e que os direitos da natureza eles perpassam os nossos interesses apenas. Então, como é que a gente vai construir esse Estado ecológico? A partir da ideia de que não somos nós os únicos titulares de direitos. E quando a gente pensa nos direitos da natureza, a gente não está pensando só no aspecto teórico, no discurso, mas como a gente pode levar isso para o plano da vida. Porque quando a gente protege os demais seres vivos que compõem a natureza, a gente também está, de certa forma, nos resguardando. Mas tem que haver essa diferença entre direito ambiental, interesse ambiental e direito ecológico e, e interesse ecológico. A gente precisa conhecer. A verdade é o seguinte: a gente não se preocupa em conhecer a dinâmica dos demais seres vivos. Eu vejo assim em relação aos cuidados com a água. As pessoas não se preocupam. Hoje a gente vê mananciais de água, as pessoas jogam lixo na água, no rio, quer dizer, não tem nenhum cuidado, respeito com relação àquele manancial, porque não se preocupam não só que vai trazer prejuízo para si próprio, mas não se preocupam em ter os cuidados necessários para que a gente possa e o respeito com os demais seres vivos. E aí eu acho que o Estado ecológico ele tem que partir de iniciativas como as nossas, com pesquisa, com extensão, com tudo, mas a gente precisa enfatizar a importância de se defender os direitos da natureza. E isso só foi reforçado, eu li recentemente, até usei o artigo do Alberto Acosta num curso que eu dei, né, quando eu estava fazendo pós-doutorado em Campinas, na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, e o professor Alberto Acosta, incansável na defesa dos direitos da natureza, ele me fez renascer em mim aquela vontade realmente de promover cada vez mais a questão dos direitos da natureza como forma da gente repensar o Estado ecológico, a ideia de Estado ecológico.
Por exemplo, a nossa Constituição Federal brasileira, de 88, ela prevê lá no artigo 1º os princípios fundantes da República Federativa do Brasil. Inciso 3, dignidade da pessoa humana. Aí eu já fiz um trabalho com os alunos que a gente deveria fazer uma proposta de emenda constitucional para mudar, não de dignidade da pessoa humana, mas dignidade da vida em geral. Por que só a dignidade da pessoa humana? Todos os seres vivos devem ser titulares de dignidade. E aí que começam essa folhinha em cima do corpinho da formiguinha que vai fazendo a diferença e a construção de um estado ecológico. É mudando paradigmas. Não é de uma hora para outra. E nem a gente ficar falando, tem que se chamar estado ecológico. Mas enquanto as pessoas não souberem o que é um estado ecológico, o que está por trás dessa nomenclatura, a gente não vai progredir. Não vai progredir. Gracias, profesora. Sí, definitivamente, eso nos daría casi que para otro conversatorio, todo eso que usted nos dice, tan interesante, y sobre el papel educador que puede tener el derecho, ¿verdad? El derecho educa, y educa de acuerdo a la realidad que tenemos, ¿verdad? Cuestiones ambientales nos exigen ahora repensar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Y el derecho es un orden imaginario, crea ficciones jurídicas. ¿Por qué, si logramos ver tan claramente una empresa, por qué no podemos ver un río? Sim, sim. ¿Por qué si logramos ver tan claramente ficciones que hemos creado en el derecho y que no existen en el mundo real? ¿Por qué no podemos ver aquellos que es real, ¿verdad? La floresta en pie, Sim. los derechos de la naturaleza. Y en todo ese aspecto, que sería tema interesantísimo para futuros debates, incluso con el profesor Morato, con el profesor Pedro, con usted, en una especie de coloquio nuestro, definitivamente cambiar la nomenclatura, siendo que el derecho al lenguaje a veces es importante, sobre todo para fortalecer esa idea y repensar un poco a partir de nuevos paradigmas esa relación entre historia natural, entre la historia de la vida propiamente dicha, entendiendo a los seres humanos como parte de esa vida, y la historia de esa civilización industrial que a veces se olvidó que forma parte también de la naturaleza. Excelente sus apreciaciones. Y vamos para la última pregunta. Professor Peral, também eu queria ressaltar também um outro texto que também fez acender ainda mais a minha chama de defesa dos direitos da natureza. Foi o seu livro sobre o antropoceno, na era do antropoceno. Também ressalta muito essa questão de o quanto a gente precisa mudar paradigmas para que a gente possa realmente. As pessoas falam assim, para proteger o meio ambiente para as gerações futuras. Eu já não digo mais pelas gerações futuras, eu digo para as gerações atuais mesmo, porque a gente tem visto, aqui no Brasil, então, a gente tem tido muitos alagamentos, muitas áreas com muita seca. Quer dizer, agora mesmo São Paulo está tendo uma chuva além a intensidade está além do normal para a época, muitos alagamentos. Teve um outro alagamento agora lá no Rio Grande do Sul, muita seca no centro-oeste do país. Então, eu acho que esse teu livro também ele vem num momento importante para fazer com que a gente tire o véu da ignorância ecológica que cobre todas as pessoas realmente. Eu acho que é um livro que merece ser lido, deve ser lido por todo mundo. Muchas gracias, profesora. De hecho, este conversatorio, de alguna manera, tiene su raíz en el interés que tiene el GPDS en las contribuciones con los grupos de investigación brasileños sobre cómo el antropoceno es un fenómeno cultural que tiene que ser observado como tal, independientemente de la nomenclatura que le demos. Puede ser capitaloceno, puede ser chustoloceno, en fin, es evidente que estamos en una situación en donde tenemos que tomar una actitud que no nos lleve al colapso, y como muy bien decía la profesora, en el fondo se trata más de que proteger al ser humano, las presentes y las futuras generaciones, que claro que es importante, pero en el fondo proteger la biosfera es protegernos. En el fondo es entender que somos parte de esa biosfera y que como parte de esa biosfera y por las herramientas tecnológicas que tenemos que contribuir para que el desarrollo no sea un obstáculo para la protección de la naturaleza. Todo lo contrario, el desarrollo tiene que observar los límites biofísicos del planeta y sería todo un tema muy interesante de trabajar. Muchísimas gracias.
Incluso ese libro, una vez más tengo que agradecer a la Vicerrectoría de Acción Social y a la Decanatura, porque ese libro de Antropoceno Digital es un ebook gratuito, de acceso gratuito, que está en el sitio web de la Facultad de Derecho. Fue posible gracias a la UAS y gracias a la Facultad de Derecho. Pasamos a la quinta y última pregunta, profesora, o más bien provocación, llamémosle elemento provocativo, porque no son preguntas, ¿verdad? Son más bien detonadores para poder conversar un poco. Y Miguel, por favor, háblale un poco a la profesora Annalise sobre la COP30. ¿Qué podemos preguntarle a la profesora sobre eso? Claro, bueno, a propósito de estas ideas tan interesantes que nos expone la profesora y que reforzaba el profesor Carlos Peralta, yo creo que sería interesante que nos cuente, considerando el contexto de crisis climática del antropoceno, ¿cuál considera usted que es el panorama y estos desafíos que enfrenta la comunidad internacional de cara a la COP30, que justamente se celebrará en Brasil en noviembre, en la ciudad de Belém, en el estado de Pará? Bueno, Miguel, considero que los mayores desafíos antes y después de la COP30 aquí en Brasil son, en primer lugar, quitar el velo de la ignorancia ecológica de los ojos de muchos empresarios y gobiernos. En segundo lugar, considero que el aspecto del interés económico ha primado sobre el interés de proteger el planeta, constituye un desafío importante. Em português, acredito que enquanto não mudar o paradigma e a linha de pensamento dos que participam efetivamente da COP, governantes e empresários, se eles não pensarem que precisam dividir um pouco, ou talvez diminuir um pouco, minimizar um pouco os seus lucros, pensando no meio ambiente, não vejo muito sucesso do resultado da COP. Quer dizer, a gente quer ter esperança, esperança no sentido do verbo esperançar, né? Acreditar que os resultados da COP30 poderão ser positivos. Mas a gente já viu, já assistimos os cenários anteriores, COP29, 28, 27, e a gente não vê nada mudando, a gente só vê a situação piorando, porque os empresários não querem minimizar os seus lucros. Os governantes, os que querem, não têm força para conseguir ultrapassar as barreiras, principalmente do poder econômico. Outros não conseguem nem enxergar o que precisa ser visto. Então, a gente vive num emaranhado de complexidades e dentro do qual o poder econômico é que está acima de tudo. Só que nem o projeto de extensão e pesquisa que eu tenho aqui, que é Água é Vida, eu cuido, eu poupo. Que sem água você não tem vida, tampouco desenvolvimento econômico. Mas a impressão que eu tenho é que os empresários, os próprios governantes, não conseguem enxergar isso, ou enxergam e acham que não vai acontecer nada, que a água não vai faltar, que esse problema pode ser solucionado. É de uma ignorância ecológica assim que às vezes você não consegue nem entender como é que pode umas pessoas supostamente esclarecidas sob algumas perspectivas não conseguem ver o óbvio. Eu não sei como é aí na Costa Rica, mas aqui no Brasil nós temos a questão do saneamento básico é muito grave. As pessoas colocam assim, aquele estado tem 90% de saneamento básico. Aí você vai ver, tem 90% de acesso à água da população ou de coleta de esgoto. Mas você tem 30% de tratamento de esgoto. Então, para onde vai esse esgoto não tratado? Para onde vai esse 70%? Para os mananciais de água. Então, por mais que a água tenha resiliência,
dada o número crescente de resíduos que vão para dentro da água, vai chegar uma hora que a resiliência hídrica vai acabar. E aí, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai viver sem água? Quer dizer, mas parece que as pessoas não conseguem acordar para isso. Não conseguem acordar. Quando você vê uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem 30% só de tratamento de esgoto, você, Porto Alegre, você fala, como é que pode uma coisa dessa? Até que ponto? Quer dizer, antigamente, eu me lembro que em um dos eventos que nós fizemos aqui de seminário, a gente recebeu o professor Carlos Mink. O professor Carlos Mink já é um militante ambiental desde da faculdade, né? Hoje ele já deve ter 60 e poucos anos, é um militante mesmo ambiental. Aí ele levou um copo de água, assim, ele mostrou, ele falou assim, olha, se você pegar um copo de água ou pegar esse copo e encher de xixi, de urina, você jogar num manancial, não vai acontecer nada. Acontece que não é mais um copo de água, um copo de urina que vai para dentro dos mananciais. São muitos copos de água e de urina e de outros efluentes é, poluidores que vão trazendo problemas à saúde das águas. Nós temos aqui na Baía de Guanabara, vocês vieram para cá, vocês viram quando vocês chegam, um manancial de água enorme, gigantesco. É uma água morta, é uma água morta. Pode ser que daqui a 100 anos ela ressuscite, mas para que ela possa se ressuscitar, ela teria que ficar 100 anos sem receber resíduos poluidores, como ela continua recebendo. Então, a COP, eu vou falar para você, a gente tem esperança, obviamente, no sentido do verbo esperançar, de acreditar, mas com essa mentalidade que a gente tem visto atualmente, eu não consigo ver que o que for decidido lá efetivamente produz efeito prático no mundo da vida, que não fique só na formalidade, mas que a gente possa ver o próprio estado do Amazonas, problemas sérios de saneamento básico no Amazonas, sérios problemas de saneamento básico, sem falar de outros problemas, né? Problema de exploração ilegal em terras indígenas e outras questões. Mas em relação à água, que é a minha grande preocupação, eu fico assim, estarrecida de ver que as pessoas não se deram conta de que a água é um bem finito, é um bem finito. As pessoas não se deram conta ainda disso. Ou não querem, ou acham que não, que é besteira, que é coisa de biólogo, que é coisa de eco-chato. Então, vou te dizer que eu não estou, eu sou uma otimista persistente. Mas, assim, em relação à COP30, os resultados, esse otimismo ele é meio relativo. Assim, não está tão efusiante. Gracias, profesora. Tantas ideas que se me fueron ocurriendo mientras usted iba hablando, que creo que nos vuelven a llevar a Estado Ecológico de Derecho. Ah, y antes de hablar un poco de Estado Ecológico de Derecho, decir que hay que felicitar a la profesora Annalise, porque cuando habla del proyecto de agua que la cuida y que la resguarda, ¿verdad? Que la poupa, ella tiene un libro, ¿verdad? Y muchos capítulos que ha escrito, no solo el libro que fue publicado por la FGB, ¿verdad, profesora? Por la FGB fue publicado el libro, Agua, Cuido, Popo, y también numerosos capítulos de libro, incluso un libro que organizamos en conjunto con el profesor Morato, Leche, Sim, con la base, con el apoyo, inclusive la profesora Marcela nos acompañó, la profesora Marcela Moreno, nuestra decana, nos acompañó en ese proyecto, libro digital, que incluso en la portada del libro tiene precisamente un río de Costa Rica y me parece que en la contraportada, si mal no recuerdo, también tiene un río de Volta Redonda y las banderas de ambos países promoviendo la latinidad. sim. É um dos daquele na portada era um rio da Rio Paraíba do Sul. É o Exactamente, rio federal brasileiro que passa pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. exactamente. Y cuando nos habla la profesora de la COP30,
nos lleva a pensar, ojo, el Estado ecológico de derecho no es un modelo de Estado únicamente, es toda una perspectiva, es una filosofía política, económica y jurídica que tiene una pretensión de gobernanza ambiental internacional. Y esa COP30 es sobre gobernanza ambiental internacional para pensar, ¿por qué no?, en palabras del profesor Ricardo Lobo Torres, en una ciudadanía cosmopolita. Y yo hago mías las palabras de la profesora Analisa cuando ella dice que ella es una optimista siempre, ferrenia en ese sentido, y ahí traigo al gran escritor y filósofo brasilero, saudoso también, Ariano Suassuna, que él Sí, decía que tenemos que ser, sobre todo, realistas esperanzosos. A veces el pesimismo no nos funciona y a veces el optimismo tampoco nos funciona del todo. Hay que ser realismos con esperanza, como dice la profesora Annalise. Pero para cambiar las cosas, así como el derecho tiene que ecologizarse y tiene la responsabilidad de entender que no hay dignidad humana si no hay dignidad en la tierra, ¿verdad? Si no hay respeto por la vida como tal, más allá de las pretensiones utilitaristas del ser humano, definitivamente el derecho al ecologizarse tiene que permitir que el discurso ecológico, el discurso verde, sea transferido también a la política y a la economía. Nosotros como operadores del derecho tenemos que ser comunicadores de la protección de los derechos y de esa amplitud del concepto de dignidad humana para que entendamos que la salud del planeta es la salud de los animales y es la salud también de los seres humanos. Están integrados, no pueden verse de manera separada, como muy bien nos decía la profesora Annalise. Tal vez hay una pequeña traducción. Cuando ella hablaba de que las aguas de la bahía de Guanabara están poluidas, se refería a que existe un alto nivel de contaminación. Y cuando decía que algunos, para desvalidar los discursos que tienen que ver con las cuestiones ambientales, ella hablaba de ecochatos. Ella se refería, en Brasil se le menciona a los ecochatos, a aquellas personas que son econecias, que son necios con los discursos ambientales. Y ahí recuerdo una conferencia muy interesante del actual ministro, que en este caso podríamos llamarle aquí en Costa Rica magistrado del STF, el profesor Luis Roberto Barroso, cuando él hablaba que muchos de los problemas ambientales pasan por negarlos y por el escepticismo. Ah, no, como eso va a pasar a futuro, ahora no importa. O no, eso no existe, cambio climático no existe. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Profesora, qué interesante fue compartir con usted. De verdad teníamos pensado una entrevista eh, corta, pero fue tan ameno, ¿verdad? El papo, tan ameno la conversación, que lo hemos disfrutado mucho. Espero que nos vayan a escuchar, que espero sean muchos en Brasil, en Costa Rica, en América Latina, la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y es un primer puntapié inicial sí, para seguir fortaleciendo el derecho ambiental, que tiene que ser cosmopolita, que tiene también que valorar el saber latinoamericano, que a veces nos olvidamos de todo lo que podemos producir en Latinoamérica. A veces trabajamos en islas, diría Edgar Morin, y esas islas qué fuertes serían cuando se unen, ¿verdad? O qué fuertes son cuando se unen y cuando cooperan. Agradecer también los espacios donde trabajamos, la Universidad Federal Fluminense, mi querida Universidad de Costa Rica, que nos permiten hacer esto, nos permiten investigar, nos permiten trabajar como hormigas, decía la profesora Annalise. Yo soy muy agradecido, muy orgulloso con la Universidad de Costa Rica, muy agradecido con la Academia Brasileña también que me permitió realizar mis estudios de posgrado por allá, con el apoyo valioso de mi Universidad de Costa Rica, con el apoyo valioso de la Facultad de Derecho que nos permite estar aquí compartiendo en este proyecto piloto. Miguel, Marisol y yo esperamos en estos espacios ser comunicadores de discursos ambientales con un realismo esperanzoso. Ojalá que tengamos muchos seguidores, en breve vamos a compartir, sí, porque la tecnología también es para eso, así como la tecnología a veces nos provoca ciertas dependencias que tenemos que dejar de lado, también la tecnología nos puede aproximar. ¿Y cómo nos ha aproximado de alguien que actualmente se encuentra en Río Janeiro, ¿verdad, profesora Annalise, en La Gavia? Qué, qué bueno que es tenernos, ¿verdad? Y sentirla cerca, porque estos medios tecnológicos, ¿verdad? Y ese apoyo de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Federal Fluminense, nos permiten estar aquí. A todas las personas que nos asistieron, que nos van a asistir, la invitación a que nos sigan escuchando, a que sean parte de esas hormiguitas de cambio
que se involucren con el GPDS y con el YEMALI en todos los eventos que vamos a hacer siempre. El GPDS está de brazos abiertos para recibir cada vez más gente, el YEMALI también. Profesora, muchísimas gracias. Muy obrigado. Me parece que a Marisol, por algún problema tal vez tecnológico, que también puede suceder, son los riesgos, ¿verdad?, de la tecnología moderna, se le cayó en este momento la conexión, pero ella también le extiende las palabras de agradecimiento. Aquí está Miguel, ¿verdad? A él, a Miguel y a Marisol, mi agradecimiento por ser parte de este proyecto pionero, por todo el apoyo que me dan. Son mi brazo derecho y mi brazo izquierdo en el GPDS. Y de verdad, sin el apoyo de ellos dos, sin la cooperación con mis amigos brasileños, sin ese apoyo de la Universidad de Costa Rica y la Canatura, no sería posible hacer este trabajo tan lindo, que muchas veces es un trabajo que tiene que ver con de verdad un trabajo de educador. Entonces, gracias, profesora. Y de Professor verdad, Carlos Peralta, eu é que quero agradecer, dizer que é uma honra participar desse, como é que vamos chamar de bate-papo online, né? Em linha, é, podcast, é um podcast, un podcast. podcast do GPDS. E desejar cada vez mais sucesso para o GPDS, dizer que também para nós a gente aprende muito com o professor Carlos Peralta, com o GPDS, com certeza, e eu estou muito, muito feliz de poder participar desse primeiro podcast do GPDS. Vai para o canal do YouTube do GPDS? Sí, claro. Sim, Vamos a hacer las ediciones correspondientes y claro que va para el canal y me dio una excelente idea. Claro, es un podcast. Entonces, en esas presas que de repente el antropoceno nos llenó de presas por el carrocentrismo, pues oigamos el podcast del GPDS mientras vamos manejando, mientras vamos en el autobús. Gracias, profesora. Esto es un hasta breve, ¿verdad? Hasta breve. Hasta até pronto. breve. Até dia 5 de junho. Estaremos ahí en todas las actividades que tenemos de extensión docente, fortaleciendo esa cooperación, que Sim, incluso en el segundo semestre también tenemos que trabajar en ese convenio de cooperación entre la sim, Universidad de Costa Rica y la Universidad Federal Fluminense para permitir ese intercambio académico constante, no solo de profesores, sino también de estudiantes. sim. Muito Uma prazer. boa noite para você, Boa noite. buenas noches. Saludos de Brasília.